Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Esta vez desarrollaremos un problema o ejercicio propuesto del libro Física Universitaria volumen 2 de los autores Sierre-Szymanski. El ejercicio trata sobre cálculos de campos eléctricos. El ejercicio dice lo siguiente, es el problema 21.99. Dos alambres no conductores de 1.2 metros forman un ángulo recto. Aquí hay un ángulo recto. Un segmento tiene 250 microcoulomb de carga. Esta es la carga positiva, se supone que es este segmento, distribuida de modo uniforme a lo largo de su longitud, mientras que el otro segmento tiene menos 250 microcoulomb de carga. Este tiene menos 250 microcoulomb de carga, toda esta línea, distribuida a lo largo de su longitud también, ¿no? Como se muestra en la figura. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que se producen estos alambres en el punto P. Me están diciendo que calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico en este punto P, que está a 60 centímetros de cada alambre, ¿no? Si un electrón se libera en P, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza neta que ejercen estos alambres sobre él? Bueno, para desarrollar este problema vamos a usar el principio de superposición de campos, que quiere decir que primero vamos a calcular el campo producido por esta carga positiva y después calcularemos el campo producido por esta carga negativa. Entonces para eso voy a trabajar acá mi eje de coordenadas. Mi centro va a estar aquí en el punto P. Para que el problema salga más fácil, aquí va a estar mi origen de coordenadas en el punto P. Entonces me están diciendo que calcule a una distancia del campo P, que está a una distancia de 60 centímetros de cada alambre. O sea, de aquí a este punto P hay 60 centímetros, que sería 0.6 metros. Y de aquí a acá hay 0.6 metros, ¿no? Entonces, si esto sería 0.6, a esta distancia 0.6 sería la mitad, ¿no? Entonces, voy a trabajar primero con variables. Si todo esto mide 2A, esto sería la mitad, ¿no? Ya que es 1.2, todo esto sería 0.6 metros, porque eso dice que son 60 centímetros, ¿no? Sería 0.6 metros. Entonces, si esto es 2A, a esta distancia le voy a poner A. Lo mismo sucede acá, ¿no? 0.6 metros sería A. Entonces primero voy a calcular, primero calculamos el campo producido por la línea de carga positiva, ¿no? Para eso, como dije, el punto P va a ser nuestro origen de coordenadas, ¿no? Por acá estaría Y, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí la línea de carga. Ahí tenemos. Entonces esta es la carga positiva, ¿no? Aquí está. Entonces por aquí está el punto P, justo a la mitad. Por aquí está el punto P, aquí. Entonces aquí a una distancia X, ya que aquí está el eje X, esto sería el eje X. Entonces aquí a una distancia X, voy a poner aquí a una distancia X, tomamos un pequeño diferencial de carga, ¿no? Un pequeño diferencial de carga. Entonces ese pequeño diferencial de carga me va a crear un campo aquí en el punto P, ¿no? Este es el punto P. Entonces me va a crear un campo. Como la carga es positiva, el campo va a ser saliente, ¿no? Saliente, aquí. Me va a crear un pequeño diferencial de campo, que le voy a poner campo 1, ¿sí? Me va a crear un pequeño diferencial de campo. Entonces ese diferencial de campo E1 se calcula. El diferencial de campo E1 se calcula como la constante eléctrica por la carga, que sería diferencial de carga, dividido la distancia al cuadrado. Ahora, yo había puesto que esta distancia valía A, esta distancia vale A. Entonces esta sería
aquí para usar la distancia sería esta distancia que está aquí, ¿no? La distancia que hay desde la carga hasta el punto. Entonces esa distancia no es otra cosa que a al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tendremos constante eléctrica diferencial de carga dividido la distancia al cuadrado, que sería todo esto elevado al cuadrado, y me va a quedar a al cuadrado más x al cuadrado. Ahora yo voy a tomar otro simétrico aquí a una distancia x, acá a otra distancia x, voy a tomar un pequeño diferencial de carga, y entonces esta me va a producir otro campo acá, ¿no? Voy a ponerle que me va a producir un campo diferencial E1'. Entonces cuando yo descomponga este campo de aquí, voy a tener dos descomposiciones, ¿no? Una que está en el eje X y otra que está en el eje Y, ¿no? Voy a descomponer este campo de aquí, E1'. Y este campo diferencial de 1 también lo voy a descomponer en una componente en el eje Y y en una componente en el eje X. Entonces, como los dos están a una distancia X, van a tener la misma magnitud. Entonces, a lo que quiero llegar es que estas componentes en X se van a cancelar y solamente me va a quedar que el campo producido por esta línea va a estar en el eje Y, ¿sí? En el eje Y. Entonces voy a poner así: el diferencial de campo producido en el eje Y, ¿sí? No es otra cosa que el diferencial de campo E1, pero con esto sería alfa. Si yo descompongo, esto sería coseno de alfa y esto sería seno de alfa. Yo quiero en la dirección Y sería seno de alfa, ¿sí? Entonces yo ya sé que el campo creado por esta línea va a estar en el eje Y, ¿no? Por lo mismo que dije aquí, las componentes en X de cada uno de estas líneas se van a cancelar, ¿no? Una va a ir hacia la derecha y otra a la izquierda. Entonces me va a quedar una componente solo en el eje Y. Y aquí le puse seno de alfa porque aquí yo he puesto este ángulo alfa, entonces esto sería seno de alfa. Aquí por paralelas este ángulo también sería alfa, ¿verdad? Este ángulo de aquí también sería alfa. Entonces solamente reemplazamos diferencial de campo E1 es igual a la constante eléctrica diferencial de carga dividido al cuadrado más x al cuadrado por, ahora vamos a poner el seno de alfa. ¿Cuánto vale el seno de alfa? El seno de alfa vale a dividido al cuadrado más x al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Sería a dividido al cuadrado más x al cuadrado raíz cuadrada, pero esa raíz cuadrada la voy a poner como un medio. Entonces el diferencial del campo creado por la carga 1 en la dirección de Y es igual a la constante eléctrica por A diferencial de carga dividido estos bases iguales, los exponentes se van a sumar, ¿no? Y me va a quedar x al cuadrado más a al cuadrado. Aquí vamos a tener 1 más un medio, me va a quedar 3 medios, ¿sí? Ahora yo sé que la densidad de carga lineal de esta recta, la densidad de carga lineal es igual a la carga total, que a este le voy a poner que tiene una carga 1, una carga total 1. Ya me la están dando, pero voy a ponerle carga 1, sería carga 1 dividido su longitud, toda su longitud, ¿verdad? Esa es la densidad de carga lineal, toda la carga dividido la longitud. ¿Cuánto vale la longitud? Si yo puse que esto era A y esto de aquí era A, eso va a ser 2A, ¿sí? Ahora, como la densidad de carga lineal también es igual para los pequeños diferenciales que yo tomo aquí, entonces el diferencial de carga que estoy tomando aquí también tiene que tener la misma densidad de carga lineal, ¿no? Entonces va a ser diferencial de carga dividido diferencial de X, ¿no? Ya que esta densidad de carga lineal se repite también hasta para pequeños diferenciales. Entonces de aquí yo sé que el diferencial de carga es igual a la carga 1 dividido 2A por diferencial de X. Ahora
Ahora solamente reemplazamos diferencial de carga aquí y nos va a quedar de la siguiente manera. Diferencial de campo producido por la carga 1 en la dirección de Y es igual a la constante eléctrica por A dividido x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios por el diferencial de carga que ya lo he llevado aquí, que es igual a Q1 diferencial de x dividido 2A. Entonces aquí se cancelan, los A se cancelan y me va a quedar que el campo producido en la dirección del eje Y por la carga 1 es igual a la constante eléctrica por la carga 1 dividido 2 por x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Todo esto multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Aquí está, diferencial de x. Ahora, si queremos hallar el campo total, solamente integramos, ¿verdad? Vamos a integrar aquí y nos va a quedar todo esto, este campo, este diferencial de E1 del campo E1 en la dirección del eje Y, cuando yo sume todos me va a quedar el campo resultante, ¿no? Que lo vamos a llamar E1 en la dirección de Y. Esto es igual, esto de aquí, la constante eléctrica es una constante, la carga 1 también es una constante, 2 también es una constante, entonces eso saldría y me quedaría constante eléctrica por carga 1 dividido 2 y la integral, y aquí me va a quedar diferencial de x dividido x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Ahora solo me falta definir los límites de integración, y si vemos aquí en la figura, x varía desde menos a, ya que aquí mi centro está aquí, ¿no? Entonces varía desde menos a hasta a, ¿no? Entonces aquí tenemos que x varía desde menos a hasta a, ¿sí? Ahora ya nos toca integrar, ¿no? Vamos a integrar esto y usando tabla de integrales, ya que esto no es un curso de cálculo, vamos a usar esta ecuación que está aquí. Esta que está aquí, esta es una tabla de integrales y tenemos la integral de diferencial de u al cuadrado, en este caso sería más al cuadrado a la 3 medios, es igual al signo más por u dividido al cuadrado, raíz cuadrada de u al cuadrado más a al cuadrado, ¿no? Vamos a usar esta integral con el signo más. Entonces esto nos va a quedar así de la siguiente manera: la constante eléctrica por la carga 1 dividido 2, y esto integrando, usando esta propiedad, nos debe de quedar x, usando que diga esta tabla de integrales, nos debe quedar x dividido a al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, ¿sí? Más a al cuadrado. Todo esto lo vamos a integrar desde ¿dónde? Desde menos a hasta a, ¿sí? Entonces, ahora tenemos el campo 1 en la dirección de Y es igual a la constante eléctrica por la carga 1 dividido 2, y ahora solamente vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar donde haya x va a ir a, o sea, nos va a quedar a dividido a al cuadrado, más donde haya x va a quedar a al cuadrado más a al cuadrado, ¿sí? Menos donde haya ahorita x va a ir menos a, ¿no? Menos a dividido al cuadrado por menos a al cuadrado sería a al cuadrado, lo mismo ya que está elevado al cuadrado, más a al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, ¿no? Todo esto cerramos paréntesis. Ahora esto nos debe de quedar constante eléctrica por la carga 1 dividido 2, y ahora lo que está dentro nos debe de quedar a, aquí me va a quedar a dividido, aquí me va a quedar al cuadrado más al cuadrado es 2 al cuadrado. Si saco el al cuadrado de la raíz cuadrada me va a quedar a. Con este al cuadrado me va a quedar al cubo, pero aquí me va a quedar un 2, ¿no? Ya que aquí me quedó 2 al cuadrado, o sea, me va a quedar raíz de 2 por a al cubo, ¿sí? Aquí me va a quedar menos por menos más, y como este término es igualito al de acá, me debe de quedar lo mismo, ¿no? A
dividido raíz de 2a al cubo, ¿sí? Ahora el campo E1 en la dirección de Y me va a quedar constante eléctrica por K1 dividido 2, y esto me va a quedar, al tener denominadores iguales se suman, ¿no?, los numeradores. Esto quedaría A más A, 2A dividido raíz de 2A al cubo, ¿verdad? Mismo denominador se pone. Entonces los dos se cancelan y racionalizando este raíz de 2 me va a quedar raíz de 2 dividido 2 por la constante eléctrica por la carga 1 dividido, aquí se va a cancelar un a, con este a al cubo me va a quedar a al cuadrado. Entonces ya hemos hallado el campo producido por esta línea de carga positiva, ¿no?, que su módulo en la dirección Y es este valor, raíz de 2 dividido 2 constante eléctrica carga 1 dividido a al cuadrado. Ahora calcularemos el campo producido por la línea de carga negativa, ¿no?, para poder aplicar el principio de superposición de campos. Entonces voy a ponerlo aquí. Calculamos el campo producido por la línea de carga negativa, ¿no?, por la línea de carga negativa, ¿verdad? Carga negativa. Para eso dibujamos aquí la línea de carga negativa, ¿sí? Y tomamos lo mismo, ¿verdad? En el punto P era nuestro origen de coordenadas, aquí. Entonces vamos a tener aquí el eje X y aquí va a ser el eje Y. Y a una distancia Y, tomaremos un diferencial de carga, ¿verdad? A una distancia Y tomaremos un diferencial de carga, ¿verdad? Entonces el campo creado por este diferencial de carga en este punto P va a ser entrante, ¿verdad? Va a ser entrante, ¿sí? Entrante a la línea de carga, ya que con descarga negativa el campo es entrante, ¿verdad? Entonces aquí ese me va a crear un campo que le voy a poner diferencial de campo E2, ¿sí? Entonces ese diferencial de campo E2, no olvidar que esto vale A, ¿sí? Ya que está a la mitad, ya lo habíamos advertido aquí. Todo esto también vale A, de aquí a acá vale A. Y de aquí a acá también vale A, ¿verdad? Esto vale A, entonces esta distancia vale A. Entonces esta distancia que está aquí, de aquí a acá, desde la diferencial de carga al punto P, sería y al cuadrado, la raíz cuadrada de y al cuadrado más a al cuadrado, ¿verdad? Entonces ese campo diferencial de E2 creado ahí sería diferencial de campo E2 es igual a la constante eléctrica por la carga, que sería diferencial de carga, dividido la distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces reemplazando tenemos constante eléctrica diferencial de carga, y la distancia al cuadrado sería sacarle aquí las raíz cuadradas, le eliminamos con este cuadrado y me queda y al cuadrado más a al cuadrado. Ahora lo mismo que hicimos acá por simetría, a una distancia simétrica de y acá hacia arriba, de aquí hacia arriba también habrá un diferencial de carga que me va a crear un diferencial de campo aquí, un diferencial de campo, le voy a poner E2'. Entonces yo al descomponer este diferencial de campo E2' en sus dos componentes rectangulares, me va a quedar de la siguiente manera, ¿no?, esta descomposición de este campo. Y también voy a descomponer este campo diferencial E2, entonces en sus dos componentes rectangulares, así de la siguiente manera, y vemos que las componentes en el eje Y se van a cancelar y solamente me van a quedar componentes en el eje X. Entonces a ese diferencial de campo en el componente X le voy a poner diferencial de campo por la carga 2, ¿sí? Por la carga 2, este 2 significa diferencial de campo 2 por la carga 2 en la dirección del eje X, ¿sí? En la dirección del eje X. Y eso es igual, aquí viendo,
si aquí tenemos acá está el diferencial de campo E2, entonces me va a quedar en el campo en esta dirección, ¿no? Si yo le pongo un ángulo alfa, esto será diferencial de campo E2 coseno de alfa, ¿sí? Diferencial de campo E2 coseno de alfa. Entonces solamente reemplazamos aquí, sería diferencial de E2 coseno de alfa. Solamente reemplazamos el diferencial de campo E2 creado por la carga E2 por ese pequeño diferencial de carga que está aquí. Ya lo tenemos, que sería constante eléctrica diferencial de carga dividido y al cuadrado más a al cuadrado. Ahora hay que multiplicarlo por el coseno de alfa. El coseno de alfa, este ángulo de aquí vale alfa, ¿no? Entonces aquí el ángulo que estaríamos agarrando sería este ángulo que está aquí, es alfa. Entonces su coseno sería a dividido y al cuadrado más al cuadrado, ¿no? Sería a dividido raíz cuadrada de y al cuadrado más a al cuadrado. Como es raíz cuadrada, le voy a poner un medio, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el diferencial de campo 2 creado por la carga 2 en la dirección de x es igual al valor de a por la constante eléctrica diferencial de carga dividido y al cuadrado más a al cuadrado, bases iguales, los exponentes se suman, tenemos un exponente a la 3 medios. Ahora usaremos la densidad de carga lineal, para hallar a qué equivale este diferencial de carga, lo mismo que acá, ¿no? La densidad de carga lineal es igual, en este caso le voy a poner carga 2 dividido toda su longitud, ¿no? En este caso vale 2a, ya que son las mismas longitudes, sería 2a. Y esto es igual, si yo agarro un pequeño diferencial de carga, también debe tener su misma densidad de carga lineal, sería diferencial de carga dividido, pero en este caso sería diferencial de y, ¿no? Ya que está en la dirección del eje y. ¿Sí? Entonces aquí despejando que ese pequeño diferencial de carga 2, es igual a Q2 dividido 2A por diferencial de y. Entonces solamente reemplazamos aquí y tenemos que el diferencial de campo 2 en la dirección del eje X es igual a por la constante eléctrica dividido y al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios multiplicado por el diferencial de carga que vale Q2 diferencial de y dividido 2A. Los a se cancelan y tenemos aquí integrando, vamos a integrar aquí, integrando para hallar el campo total. Entonces aquí nos quedaría un campo total 2 en la dirección del eje X y esto vamos a integrar, ¿no? Vamos a integrar, integrando diferencial de y, esto es constante, esto es constante y este 2 también es constante, entonces salen de la integral constante eléctrica por la carga Q2 dividido 2, entonces aquí dentro de la integral nos quedaría diferencial de y dividido y al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Eso nos quedaría. Entonces vemos que nos quedó lo mismo, aquí, esta integral nos quedó lo mismo, diferencial de x sobre, aquí sería, en vez de x es y, ¿no? Entonces vemos que va a ser el mismo procedimiento porque es la misma integral, solamente cambian los diferenciales y la variable, es el mismo valor de a, entonces nos va a quedar integrando, para no hacer el ejercicio más largo, integrando nos debe de quedar algo parecido a esto, raíz de 2 sobre 2 constante eléctrica por Q1 dividido al cuadrado, ¿no? Entonces nos va a quedar eso, raíz de 2 dividido 2 constante eléctrica, pero aquí en vez de Q1 sería Q2, ¿no? Porque esto sería la carga Q2 dividido a al cuadrado. Pero el problema me está dando que yo le puse que esta sería carga 1 y esto va a ser carga 2, pero en módulo el valor absoluto de la carga 1 es igual al valor absoluto de la carga 2 y esto es igual a Q, y Q es igual a 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? Aquí ya me están dando que Q es igual a 2.5 microcoulomb, Q1, y Q2, que yo le puse esto, Q2 es igual a menos 2.5 microcoulomb. Si yo tomo
su valor positivo, o sea, su valor positivo de la carga. Entonces voy a tener que ese valor positivo Q es igual a 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces ahora voy a superponer los campos, el campo creado por E1, el campo creado por la carga positiva que me salió E1Y, y el campo creado por la carga negativa que me salió E2DX, ¿no? Entonces aquí voy a poner el punto P que está en el origen de coordenadas, y entonces aquí en la dirección de Y, aquí dirección del eje Y, me salió este campo, ¿no? Este campo que tiene módulo raíz de 2 dividido 2 constante eléctrica. Ya dije que Q1, como tiene el mismo módulo, le voy a poner Q dividido A al cuadrado. Y ahora voy a poner el campo 2, sería este campo 2 que está acá en la dirección del eje X, pero negativo. Entonces estaría para acá, aquí sería ese campo 2 que sería este valor, ¿no? Raíz de 2 dividido 2 constante eléctrica por Q dividido A al cuadrado. Entonces a mí me están pidiendo que ahí encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico. Entonces la magnitud va a estar aquí, ¿verdad? Aquí. Esa sería la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Sumando estos dos vectores vectorialmente, ¿sí? Aquí estaría la magnitud sumando estos dos vectores. Aquí sería, hasta aquí sería ese vector. Ese vector sería hasta ahí. Entonces eso sería la magnitud que le voy a poner E sub R. A esa magnitud le voy a poner E sub R. Entonces esa magnitud E sub R, es igual, miren, si nos damos cuenta tienen el mismo módulo. Entonces sería como K, y esto sería K raíz de 2, ¿sí? La resultante sería K raíz de 2. Entonces pondríamos raíz de 2 dividido 2 constante eléctrica Q dividido A al cuadrado, y solo hay que multiplicarlo por raíz de 2, Entonces aquí tenemos que raíz de 2 por raíz de 2 me da 2, con este 2 se cancelan, y me queda que el campo resultante es igual a la constante eléctrica por Q dividido A al cuadrado. Ahora vamos a poner los valores. La constante eléctrica es igual a 9 por 10 a la 9. La carga Q ya lo habíamos puesto, que es 2.5 por 10 a la menos 6. Y la distancia A, aquí habíamos puesto que vale 0.6 metros, ¿no? Que es la mitad de toda la longitud, ¿no? Entonces sería 0.6. Entonces solamente reemplazamos el campo resultante, es igual a la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9, por Q, que es 2.5 por 10 a la menos 6, dividido A al cuadrado, que sería 0.6 al cuadrado. Esto no olvidar que el campo, sus unidades en el sistema internacional es Newton sobre Coulomb, ya que hemos usado los valores de Coulomb y metro aquí, y la constante en el sistema internacional 9 por 10 a la 9 nos debe dar unidades de Newton sobre Coulomb, ¿no? Resolviendo esto, nos debe quedar que el campo resultante es igual a 62.500 Newton dividido Coulomb. Entonces aquí, poniéndolo un poco más elegante, tenemos que el campo es igual a 6.2 por 10 a la cuarta Newton sobre Coulomb, ¿no? Esto es más elegante, está en notación científica, ¿sí? Eso sería la magnitud. Ahora me están pidiendo la dirección del campo. Entonces para hallar la dirección del campo, entonces vemos aquí que como estos tenían igual magnitud, este ángulo de aquí, como estos tienen igual magnitud, entonces este ángulo de aquí forma 45 grados. Entonces la magnitud del campo eléctrico que está aquí, campo eléctrico resultante que diga su dirección es igual a 180 grados más 45 grados. Entonces su dirección es igual a 180 grados más 45 grados. Entonces la dirección es igual a 225 grados. Y eso sería la respuesta
del apartado A. Ahora para resolver el apartado B, que me está pidiendo que halle si un electrón se libera en P, cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza neta. Entonces, para hallar eso, solamente aquí ponemos en el punto P, aquí está, ¿no? Este es el punto P que hemos hallado, aquí está la carga del electrón. Sí, entonces solamente usamos la ecuación del campo. El campo es igual a la fuerza dividido la carga. En este caso es la carga del electrón. Entonces de aquí yo sé que la fuerza es igual al campo por la carga del electrón. Entonces aquí yo sé que la carga del electrón es negativa. Entonces aquí la fuerza va a tener, si yo sé que el vector campo está en esta dirección, al multiplicarlo por un signo menos, entonces la dirección del campo se va a ir en la dirección contraria, ¿no? Si la dirección está para acá, entonces la fuerza, al multiplicarla por un signo menos, va a estar en esta dirección, ¿no? Por acá va a estar la fuerza. Entonces su dirección ya la conozco. Si este ángulo de aquí es 45 por opuestos por el vértice, esto también sería 45 grados. Entonces la dirección de la fuerza ya la tengo. La dirección de la fuerza vale 45 grados, ¿sí? 45 grados, por eso que expliqué aquí. Ahora, si quiero su magnitud, solamente pongo, hallo su módulo. Entonces aquí tenemos que el módulo de la fuerza, así que lo voy a poner F, es igual al módulo del campo. El módulo del campo, en este caso es el módulo del campo resultante, es 6.2 por 10 a la cuarta newton dividido coulomb por la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? ¿Por qué carga el electrón? Porque me están diciendo que dice que si un electrón se libera en el punto P. Entonces en el punto P ya hemos hallado el campo. Entonces como hay un campo y una carga, se va a producir una fuerza sobre ese electrón. Entonces los coulombs se cancelan y aquí me queda que la fuerza es igual a, multiplicando 6.2 por 6. Aquí me salió 6.2 por 1.6, me va a quedar 10. Aquí me va a quedar 10. 6.2 por 1.6 me va a quedar un aproximado de 10 por 10 a la 4 por 10 a la menos 19, me va a quedar 10 a la menos 15 newton. Entonces aquí tenemos que la fuerza, el módulo de la fuerza es igual a 10 a la menos 14 newton. Entonces esto sería su módulo y su dirección sería en la dirección de 45 grados. Y eso sería la respuesta a este ejercicio.